Bueno, pues bienvenidos a una clase magistral más. En este caso vamos a ver el tema 8 y lo vamos a ver de nuevo con Javier Cervera, que es profesor titular de Historia Contemporánea. Y cuéntanos, Javier, acerca de este nuevo tema, los fundamentos del mundo. Vamos a ver un mundo tripartito, que es el periodo que va de 1945 a 1989. Quizás es demasiado nombre para decir que en realidad lo que vamos a ver es la Guerra Fría, ¿no? Sí, sus consecuencias. Pero ¿por qué tripartito? ¿Cuál era exactamente la estructura del mundo? Bueno, porque después de la Segunda Guerra Mundial, después del año 45, se entiende que el mundo se divide en tres partes. Hay tres tipos de países que conforman el mundo. En primer lugar está el primer mundo, que es el mundo capitalista, el mundo de las democracias capitalistas occidentales, el mundo más democrático, el mundo más liberal democrático. Luego el segundo mundo sería el mundo de las democracias populares, el mundo que gira en torno a la Unión Soviética y al sistema comunista o llamado socialista también en ocasiones. Y luego estaría el tercer mundo, que es la inmensa mayoría de los países de la Tierra. Todo hay que decirlo porque son 130, 140 países que viven en condiciones de dependencia, que son pobres, que dependen mucho de los otros dos y que además en algunos momentos son pieza de cambio y de uso y de utilización por parte de los otros dos mundos del uno contra el otro, ¿no? O sea que entonces podría parecer esto como una especie de tablero de ajedrez en donde se enfrentan por un lado el mundo capitalista y por otro lado el mundo comunista. ¿Y los otros cuadrados qué serían? ¿Los países pobres quizá? Sí, a lo mejor sí, serían los peones, ¿no? Pero por supuesto el rey, la reina, el alfil, el caballo de la torre serían las potencias, ¿no? En cada caso, blancas o negras, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser los fundamentos, cuáles podrían ser las características de las democracias occidentales? La primera característica que los define es que el liderazgo de las democracias occidentales lo ejercen los Estados Unidos. Los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial son el líder indiscutido de esa parte del mundo, controlan la política exterior, controlan la política mundial, la economía mundial, y son absolutamente indiscutidos y además lideran los movimientos de asociación internacional de esos países en bloques, ¿no? La OTAN o la SEATO, que en realidad son iniciativas en gran medida estadounidenses. Luego también una segunda característica es que estos países durante todo este periodo tienen una gran estabilidad política, social, durante estos 50 años, 44 años para ser exactos, de periodo que hemos considerado siempre la Guerra Fría, ¿no? Entonces hay una gran estabilidad política, no hay grandes problemas políticos dentro de ese bloque, incluso en algunos casos hay dictaduras, pero que se resuelven sin violencia. Nos podemos acordar de la nuestra, la dictadura de España en el año 75, o la dictadura de Portugal un poco antes, o que no prácticamente, o el problema por ejemplo en Grecia, que también después de la guerra civil, muy poco después de la Segunda Guerra Mundial, también se desarrolla con normalidad, ¿no? Los conflictos los colocan fuera de ese primer mundo, ¿no? Y luego otra de las características que les une a todos es el antagonismo con el segundo mundo, con el mundo comunista, con el mundo soviético. Es decir, es el enemigo común que les integra a todos, les hace cooperar a todos, les tiene más o menos en una coordinación ideológica con muy pocas disensiones, salvo algunos momentos puntuales. Pues me estoy acordando de las salidas antiamericanas, por ejemplo, de un general de Gaulle en el momento en Francia, pero que no ponen, por mucho que de Gaulle y su enfrentamiento con la OTAN o con los Estados Unidos, tampoco van a poner en tela de juicio la estabilidad de ese mundo, ¿no? Y luego ese mundo se basa o se fundamenta en tres consensos que todos esos países que lo integran aceptan. En primer lugar, que no, el orden no tiene por qué ser ese, todos aceptan un sistema económico capitalista y todos funcionan bajo esos parámetros económicos. El capitalismo es lo que triunfa. En segundo lugar, el segundo consenso es el estado de bienestar. Es el papel del Estado como garantizador del bienestar y de la estabilidad social de las sociedades sobre las que está establecido. Y en tercer lugar es la consolidación progresiva, no al principio en todos los países, pero sí poco a poco, y si no se tiene como meta a conseguir, de la democracia parlamentaria. Me vuelvo a acordar de España, es decir, España
evidentemente no participa durante los primeros 30 años de esa democracia parlamentaria, pero se sabe que es un logro, que no hay otra vía marcha atrás. Esto va a pasar muy claro cuando España acabe la dictadura, que no puede volver hacia otra cosa que no sea la democracia liberal. No hay un consenso de que ese tiene que ser el sistema político de estos países. Entonces, dentro de estas características que nos has dicho, concretamente la estabilidad de estos países democráticos, entonces, gracias a esto, ¿no entró en crisis el sistema? ¿No sufrió al final de este periodo de alguna manera? Sí, claro, vamos a ver. Entra en crisis cuando los consensos que se habían adoptado empiezan a tambalearse, ¿no? Entra en crisis cuando se empieza a cuestionar el orden político que se había asumido después de la Segunda Guerra Mundial en estos países como algo necesario, como algo bueno, positivo, y entonces, y sobre todo por las generaciones que habían vivido los enormes problemas y la enorme tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Cuando lleguen las nuevas generaciones, años 60, segunda mitad de los 60, pues entonces empezarán a cuestionar esas nuevas juventudes, digamos, de las sociedades de estos países, empiezan a cuestionar ese estado que les ha venido dado por sus mayores. Entonces empiezan a aparecer grupos que cuestionan el sistema de democracia representativa, que sí es enteramente justo, y aparecerán movimientos que cuestionarán que el capitalismo sea el sistema económico más justo, porque empiezan a aparecer bolsas de sectores muy desfavorecidos en esas sociedades. Se empieza, por ejemplo, a aparecer la idea de que el crecimiento económico capitalista está ocasionando deterioros en el medio ambiente. Por ejemplo, aparecerán los movimientos de los verdes. También empieza a cuestionarse el hecho de que el mundo realmente esté dividido. O sea, ¿por qué por una razón ideológica existe el otro bloque? ¿Por qué no podemos tener entendimiento con el otro bloque? Entonces, todos esos consensos luego se van a ir resquebrajando, como si irá resquebrajando también el estado del bienestar, ¿no? Cuando en el año 73 se produzca la crisis de petróleo, pues entonces en los estados empezarán a tener menos posibilidades de afrontar el gasto social. Y a partir de ahí empezará a sentirse que el estado del bienestar empieza a no funcionar tan bien, ¿no? Los ciudadanos empiezan a ver también que los partidos políticos que habían sido aceptados como los mecanismos de expresión de la opinión de la sociedad en los foros políticos para defender sus derechos, empiezan a ver que no responden a esas expectativas, e incluso la aparición de algunas formaciones no en la izquierda más radical, sino al revés, en la extrema derecha, que van a poner en tela de juicio y que van a hacer recordar en algunos países de Europa aquella extrema derecha de los años 30 que trajo tantos males en los años 40, ¿no?